Bueno, detrás de la fachada, todos recordamos aquel programa que hacían Consuelito Vidal, creo que era, y Cepero Brito. Hoy tenemos de invitados aquí a Luis García Vega o Lucas Garve. O Lucas Garve, cualquiera de los como dos firma igual. sus artículos, gran periodista, opositor, disidente. Gracias. ¿No? Y profesor de francés. Muchas gracias también. Me dijeron que revalidó su título aquí, automáticamente. Suerte, sí, también soy máster ya en los Estados Unidos también. Pues felicidades, qué maravilla. ¿Llevas qué tiempo en Estados Unidos? 5 meses apenas. 5 meses, pues. Felicidades, son una gran batalla. Y tenemos a Armando de Armas, periodista y escritor, que es también parte de la casa. Gracias por invitarme. ¿Se acuerdan del programa Detrás de la Fachada? ¿Cómo no? Ajá. Ese programa lo vio todo el mundo. Además, fue un programa y una emisión que Cuba entera lo siguió con dos genios de la actuación. Que eran Consuelito que era Consuelito y Cepero Brito, además de otros enormes artistas que hubo en ese programa. Y para mí lo más destacable de todo el programa fue el famoso personaje de Consuelito, que era un fantasma, porque el personaje de Consuelito se paseaba entre los actores que hacían los sketches y ella hacía una especie de comentario. El amigo Armando de Armas siempre uso eso, Los recuerdo. Yo uso el mira para allá, que ella decía. Mira para allá. Mira para allá. Era algo con así. esa gracia que tuvo Consuelo Vidal, con esa gracia. ¿Y hasta qué año duró el programa? Eso no existe ya, ¿no? No existe hace muchos años. Eso desapareció hace muchos años. Después creo que... Pero lo que no ha desaparecido... El primero fue Cepero Brito. Lo que no ha desaparecido es eso que yo no sé si intencional o no. Dice que en Cuba hay una vida en la fachada y hay otra detrás de la fachada. O sea, yo quiero presentarles el primer video porque dicen que han declarado algunos que La Habana es la ciudad más sucia del país y otros creen que es una de las más sucias del mundo, lamentablemente. Veamos. Yo pienso que para ser la capital del país no está lo suficientemente limpia como debe de estar. Hay poca cultura higiénica entre los mismos pobladores que vivimos aquí, que en comparación con las provincias del centro, nada que ver. Son provincias muy limpias, provincias que tenemos papel en la calle, que la gente no tira cosas en la calle. Todo también depende, uno, de la parte de comunales y dos, de nosotros como ciudadanos, como capitalinos que debemos cuidar. Muy bien, usted que viene de la Habana, ¿es así o se está exagerando? Exactamente como lo han dicho. Recorrer la calle desde octubre, yo vivimos los últimos 17 años de mi vida en Mantilla, en el sur de La Habana, un pequeño pueblito que se vio con La Habana, vecino de Parra, con zonas muy populares. Pero tú tenías que recorrer, por ejemplo, si tú recorrías desde el Vedado hasta Mantilla, en un almendrón, y ibas por aquella calle desde octubre mirando la desolación de aquellas famosas columnas que un escritor como Alejo Carpentier hablaba de la ciudad de las columnas, aquellas columnas con aquellos capiteles medio derruidos, rajados, llenos de hollín, incrustados en aquellos muros casi ya centenarios, y la basura. Hay una esquina, Enamorado y 10 de octubre, en que la basura llegaba a la mitad de un tanque de basura. La basura estaba fuera del tanque, dentro del tanque, alrededor del tanque. O sea, podrías poner todas las preposiciones de lugar para determinar dónde quedaba la basura y cómo estaba la basura, para dar una imagen de eso. Y además el mosquero, el calor, las aguas albañales que corren por las calles, las tuberías rotas, las aguas albañales corriendo por las calles, los detritus, las heces fecales. Vaya, es un aspecto higiénico, sanitario totalmente penoso, lamentable, y que atenta a la vida de los seres humanos. En La Habana muchas personas decían, estamos vivos de milagro, la suerte que Dios es grande y el clima de Cuba es muy benéfico, porque aquí es para morirse. Así que cólera, escarlatina, tuberculosis, enfermedades que han aparecido después de tantos y tantos años. Por ejemplo, la escarlatina yo leí de niño en un libro de mi madre.
que era farmacéutica y tenía varios hermanos médicos. Y un día pregunté, ¿qué ese nombre escarlatina? A mí me sonaba como a juego, a caramelo. Pero no, eso es una enfermedad desaparecida en Cuba en los años 50, aquello. Y después, hace muy poco, oí de nuevo mencionar de que la escarlatina de nuevo reapareció en La Habana. Paduras de Mantilla. Paduras de Mantilla. No sé si describe eso que usted ha descrito con tanta exactitud en sus libros. No tengo idea, ¿no? Pero exactamente. Sí. Padura vive ahí mismo en la calzada de Managua, entre la calle Anita y la otra más para arriba, creo que se llama Magún, Roosevelt, porque eso tienen unas calles de nombre, incluso de personajes de la ocupación norteamericana. Claro. Porque es que el barrio de Mantilla hubo personas que compraron muchos terrenos y se asentaron en aquellos tiempos, a principios del siglo XX, y le dieron nombres a esas calles. Vamos a ver el segundo reportaje, ¿no? Sobre el tema de los basureros habaneros. Adelante. Vertedero ubicado en la calle Libertad y Carmela, a menos de 20 metros de un círculo infantil de niños. Se mantiene así todos los días, en agua sucia. ¿Me entiendes? El gobierno mantiene esta suciedad constantemente. Después que si la leptospira, que si el dengue, que si... a menos de 20 metros de un círculo infantil. Qué interesante, porque fíjate, esto es un reportaje, ¿no? Breve, conciso, con una camarita pequeña, no sé de qué tipo, y que ilustra una esquina de la realidad, literalmente. Bueno, es que eso es lo que está ocurriendo en la mayoría de las ciudades de Cuba. Por ejemplo, yo soy de una de las ciudades que tú bien conoces, que probablemente tenga la fama de ser la más limpia de Cuba, la Perla del Sur, Cienfuegos. Bueno, Cienfuegos, la realidad que él acaba de escribir de La Habana es la misma de Cienfuegos, las aguas albañales, excrementos en la calle. El cementerio de Reina ahogándose. Ahogándose, lleno del mar metiéndosele. El otro cementerio también se le ha, cuando hubo inundaciones, los féretros en la calle, los huesos, es decir, una cosa realmente infernal. Y igualmente el gobierno en Cienfuegos y en Santa Clara, en otras ciudades del interior, como en La Habana, trata de pintar las fachadas y de dejar lo otro deteriorado, porque este es un régimen de apariencias. De apariencia. Toda utopía es eso, es solo apariencia, es mentira, para hablar en términos claros. Y está eso desde la época de Stalin, que decoraban las aldeas para que los tontos útiles de Occidente que viajaban a conocer el paraíso proletario vieran el desarrollo soviético cuál era y creaban aldeas fantasmas. Yo viví en Cienfuegos, por ejemplo, en la época en que estuvo el dictador de la desaparecida RDA, en los años 80, a la entrada de Cienfuegos... Honecker. Que hay una entrada preciosa, muy francesa. Entonces, por al lado hay un barrio que le ha crecido, que se llama San Lázaro, que es un barrio marginal. Entonces, construyeron un muro enorme para que cuando Honecker pasara no pudiera ver la realidad del barrio marginal. Pero los habitantes del barrio, que no se andan con chiquitas, se subían encima del muro y saludaban a Honecker. En vez de bienvenido Mr. Marshall, bienvenido camarada Honecker. Bueno, ese era un mal del comunismo. Una anécdota breve, si me permite, ya que mencionas Alemania. Yo estuve en Alemania, en una ciudad que se llama Halle. Fuimos los primeros occidentales en llegar después de la caída del muro de Berlín a la ciudad de Halle. Era una cosa horrorosa, parecida a la que usted describe. Tenía una arquitectura preciosa, pero había una guía turística que trataba de explicarnos que detrás de esa mancha de chapapote había un gran dibujo barroco, ¿no? Entonces dice, hay que entrar en la tarde. ¿Por qué hay que entrar? Dice, no, porque viene la lluvia ácida. ¿Cómo la lluvia ácida? Efectivamente, empezó una brisna, ¿se puede decir? Una brisna. Una pequeña llovizna que empieza a caer así muy ligera, y cuando tú te hacías así, olía a gasolina, a combustible. Resulta que ellos tenían allí una mina al aire libre de carbón que había contaminado todo el pueblo. Había una gran cantidad de casos de cáncer. A 10.000 por día se estaban yendo de esa ciudad, que nos ponían mucho en Cuba, porque tenía una mano de cemento grandísima, así poderosa, y cuando hablaban de la poderosa RDA, ponían esa mano de Halle, que era una gran estafa, que se parece a esa descripción que usted hace del chapapote
que esconde detrás una obra arquitectónica que fue bella, ¿no? Que fue bella, exactamente. Además de eso, me recordaba mirando la foto, yo hice muchas fotos de esas cosas durante mi trabajo como periodista independiente en La Habana, y hay una foto que creo que la tengo guardada, lo hubiera tenido, me lo hubieran avisado a tiempo, lo hubiera tenido tiempo de buscarla, detrás del paradero de Mantilla, en esa calle que se llama, creo que se llama Progreso, si mal no recuerdo, había escrito en la pared: prohibido echar basura en la misma esquina, prohibido echar basura. Pero es que debajo de ese mismo cartel, la basura llegaba hasta la parte inferior del cartel, que estaba a unos 2 metros de distancia de la calle en la pared. Entonces, debajo de la misma, prohibido echar cartel, PNR, estaba, la basura llegaba casi, tapaba ya la parte, las palabras inferiores del cartel. Ahora vamos a lo mismo. ¿Quién tiene la culpa? ¿No? Porque hay que te puede decir, en muchos países sucede igual. Yo recuerdo la primera vez que fui a Nueva York y me horroricé, porque las bolsas de basura en Nueva York competían con los rascacielos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego vino Giuliani y arregló el problema. ¿No? ¿Cómo arregló el problema? Es una cosa interesante. Semiprivatizó la basura. El problema es que en Cuba el gobierno no permite privatización de ninguna clase. En muchas ciudades el Estado cobra un impuesto, ¿no? Aquí mismo en el condado cobran unos impuestos y se contrata, en algunas ciudades, en otras no, a una empresa privada que se encarga de la basura. En otros casos la propia municipalidad lo hace, no creo que sea en la mayoría, pero se resuelve por vías privadas o semiprivadas. En Cuba el culpable es el gobierno, que es el que lo controla todo, evidentemente. Pero no solo es que el gobierno lo controle todo, sino que tiene el descaro. Por ejemplo, no hace mucho en La Habana hubo un congreso sobre medio ambiente, con una de las bahías más contaminadas del mundo, con una de las ciudades más sucias del mundo. Se abroga el derecho de hacer un congreso internacional sobre medio ambiente. Pero no solo eso. Cuando tú has visto marchas multitudinarias de ecopacifistas protestando, por ejemplo, cuando la época de Europa del Este y la Unión Soviética, contra esa misma contaminación, y peor todavía, Chernobyl, por ejemplo, no existe. Es decir, las protestas son para el occidente capitalista y libre, en definitiva. Es decir, se abrogan el derecho. No solo es que no se ocupan de hacerlo, sino que tienen el descaro de decir que ellos se ocupan del medio ambiente. Una de las grandes traiciones de los ecologistas, sobre todo los partidistas, los que se conforman en partidos verdes, es que no ven, por supuesto, lo que ocurre en Cuba y no veían lo que ocurría en el mundo comunista. Vamos a un reportaje que yo le llamo remilgos arquitectónicos. No sé si estoy usando bien el lenguaje, veamos. ¿Qué pasa atrás cuando yo decido darle un color a una columna? Porque el vecino vive en otro y le dará color cuando quiera. ¿Qué pasa cuando me abrogo el derecho de coger el jardín, que es parte de la visualidad histórica del Vedado, y lo techo y construyo una cafetería o un agro? Existen regulaciones que limitan esa cerca, que limitan esas alturas, que limitan la ocupación de otras áreas, tanto de jardín, de pasillos laterales, de fondo, en el frente, pero no existe, digamos, una mano para poder limitar. Hoy por hoy tú viajas a provincia y te encuentras, por ejemplo, el centro de Camagüey transformado, Bayamo igual, Holguín igual, Cienfuegos, hablemos de Real en La Habana Vieja, pero que es La Habana Vieja al lado de toda la ciudad. Este es un reportaje de la televisión cubana, lo hemos recortado un poco, pero me da la impresión de que quieren resolverlo todo con regulaciones. Exactamente. Hay una serie de urbanismo, planificación física de urbanismo, ha hecho una serie de regulaciones, por ejemplo, en cuanto a la altura de las cercas que puedes poner en tu casa, que divide el jardín de la acera, las rejas, porque tú sabes que en La Habana hubo una necesidad de poner rejas por todas partes por la delincuencia. El tipo de reja, la reja en qué distancia de la calle, la separación entre casa y casa. Y se han hecho una serie de reglamentos que es enorme, tendría casi una enciclopedia de reglamentos y regulaciones por urbanismo y planificación física, la reforma urbana, la vivienda y todo ese lío,
porque sencillamente el desorden ciudadano tomó ya tintes de caótico. Y cada cual hacía lo que le daba la gana y en una ciudad hay que normarla para poder convivir socialmente. Además, la cuestión de la basura es que en La Habana la basura se echa indiscriminadamente en cualquier parte. En otras ciudades del mundo se divide los plásticos, los cristales, hay un reciclaje de todo el desecho. Pero en La Habana no, porque es que sencillamente la gente echa en una bolsita plástica de las tiendas, echa desde los papeles sanitarios, el resto de las comidas y todo se lanza a la calle. Ahora, el tema de detrás de la fachada, en Oriente, hay en Guantánamo específicamente, un plan que le llaman el plan fachada. Veamos. El plan fachada vendría siendo una especulación porque es que me hacen ponerme el frente lindo, sin embargo entonces tengo la casa destruida desde la sala hasta la cocina. Lo único que hicieron fue las paredes del frente, la puerta, la ventana, porque acá adentro todo se moja, el piso está en mal estado y ellos no hicieron nada aquí adentro. No tuvieron en cuenta los niños que habían, ni las condiciones de la vivienda, así que en sí no me benefició en nada. El plan fachada es una cosa que lo único que beneficia es lo que es la parte de afuera. Como aquí no, que se hizo el bulevar, pero lo único que benefició fue lo que eran los establecimientos del Estado. Las viviendas que venían incluidas en el plan fachada no beneficiaron en nada a la vivienda. Verdaderamente eso es nada, porque, mira, por ejemplo, hay casas por ahí que sí, están muy bonitas por fuera, pero cuando tú vas al interior de la vivienda, la persona viviendo mal. ¿No te parece un descaro que le pongan ellos mismos plan fachada? ¿O esa es la imaginación popular la que le ha puesto el No, nombre? es que ellos, ya te digo, no tienen vergüenza. Esa es la primera condición del sistema. Y entonces pueden utilizar cualquier palabreja y esa les vino bien y eso, fachada, nada más. Ahí no hay... es increíble cómo... ¿tú te acuerdas en la televisión cubana, y eso yo creo que probablemente sobrevive aún todavía? Tú querías comer bien, ponías el noticiero a las 8 y tú veías los chorros de papa y de comida y de arroz y de frijoles, pero era solo en la televisión. En la vida real el sistema se dedica a crear percepciones. Claro. Y la prensa. Y la prensa, sobre todo. Y el sistema de propaganda. Es que, y eso choca mucho en la población, porque la población, te digo, se expresa de esta manera. Cuando alguien pregunta, ¿y cuándo vendrá la papa? Buscan en el noticiero de la televisión. ¿Y dónde está las piñas? ¿Dónde están los mangos baratos de 2 pesos a 3 pesos un mango? No, eso en el noticiero de la televisión, donde único sale. Pero hay que decirle a la gente, una vida virtual, hay que decirle a la gente que eso no necesariamente tiene que ser así, que hay métodos concretos que en muchísimos lugares funcionan para resolver desde el problema del vestuario hasta el del transporte y, por supuesto, el de la basura, y que en libertad son sumamente sencillos, tienen problemas, pero no es esta locura. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Usted no nos eche a la basura, quédese en sintonía.